buen día. Les saluda la licenciada Giovanna Guillén Guzmán. Soy enfermera intensivista en la UCI 1 del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Es un lugar en donde ya vengo ejerciendo durante muchos años. Ya tenemos experiencia con un proyecto de humanización que hemos venido implementando desde el año 2017, más o menos, en que quisimos poder eh, agregar mejoras en nuestro servicio con respecto a mejorar el cuidado y el trato hacia los usuarios como son nuestros pacientes, y también incorporar a los familiares y, por supuesto, incluir también al equipo de salud. Entre estos lineamientos incluimos el bienestar del familiar, ¿no? Nosotros queremos pensar también que los familiares tienen un rol muy importante dentro del cuidado que debemos dar en el sistema de atención de salud en general. ¿Por qué? Pues bien, nuestros familiares, ¿no? Son parte de nuestra vida. Nosotros como seres humanos somos una unidad biopsicosocial, ¿no? Que está conformada por un grupo de personas. Este grupo de personas eh, en conjunto se protege, ¿no? Colabora con el desarrollo de todos, nos potencia las posibilidades que cada uno tenemos, y esta familia es fuente de fortalezas. Es el principio y el fin del transitar en el ciclo vital de cada ser humano, ¿no? Entonces es fundamental considerar que cada ser humano viene con una familia, es un todo, es una unidad biopsicosocial, ¿no es cierto? No solamente es un ser biológico, ¿no? Porque también tiene su parte psíquica, social, espiritual, que está soportada por esta unidad familiar. Sin embargo, cuando sucede una ruptura, como es una situación de enfermedad, una situación de crisis, ¿no? Entonces se ve que hay una separación. Es como cuando uno entra por una puerta de esas giratorias que existen y el paciente ingresa en un hospital por una enfermedad X, una enfermedad cualquiera, y la familia viene quedando afuera. Entonces ahí es donde se produce la ruptura de esta unidad biopsicosocial que es tan importante para el ser humano. Entonces ahí es donde en esta crisis se viene a producir lo que significa angustia para el paciente, de la misma forma para esa familia, para esos familiares que están ahí en espera, sin saber qué va a suceder, si el paciente está sometido a una cirugía grave o si ingresó a la UCI, ¿no? Y no se sabe qué puede pasar, se viene la incertidumbre, ¿no? De pronto el miedo, ¿no? El miedo que pueda suceder algo fatal, que pueda llegar la muerte, hay mucho sufrimiento de parte del paciente, hay soledad porque se queda separado de esa familia, de esa fuente de afecto que le ha sostenido durante toda su vida, ¿no? De pronto el paciente se vuelve en el paciente despersonalizado porque ya no lo llaman por su nombre, lo catalogan por su enfermedad, porque el paciente del trasplante, porque es el paciente con catástrofe abdominal, etcétera, ¿no? O el paciente el 35, el 20, el 710, etcétera. Entonces hay ciertas cosas que van afectando definitivamente todo este proceso. Entonces, cuando el paciente entra, debemos entender que es un ser biológico, que tiene una serie de afectos, ¿no? Que tiene una psicología, una emoción, y que tiene también un punto social que lo sostiene. Sin embargo, dentro del hospital, nosotros nos quedamos con su parte biológica, ¿no? Y se convierte en un ser biológico no participativo. ¿Por qué? Porque este enfoque biomédico tradicional todavía mantiene los cuidados y la atención centrados en el paciente y más sobre todo en su enfermedad. Mientras que la familia, que de pronto tiene que enfrentar situaciones que de pronto y de porrazo le vienen a cambiar su estilo de vida con situaciones inesperadas, como pueden suceder
por accidentes de tránsito, por de repente una cirugía que se complicó y que lo tienen que regresar por una emergencia y ya no es una simple cirugía, sino que ya la complicación lo lleva a un peligro y a una crisis, ¿no? Y probablemente que pueda estar en riesgo su vida, ¿no? Le genera mucho miedo, angustia, estrés y sufrimiento, como lo dice la literatura, ¿no? El lugar donde hay mayor índice de sufrimiento es la UCI. Es lo que lo dicen los autores, ¿no? Que es el lugar del hospital donde se presentan mayores índices de sufrimiento y probablemente también en las unidades de emergencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los familiares son importantes. Sin embargo, nuestro sistema hospitalario, cuando el paciente ya pasa por esa puerta hospitalaria, ¿qué pasa con el familiar? El familiar se convierte en visita, ¿no? Y no debería ser, porque la verdad es que el familiar es la fuente de fortaleza, ¿no? Y le cambia completamente la vida. Acá veamos un video, ¿ya? Para que más o menos sepamos cómo es que se puede traslocar la vida de una familia. Vivía en un mundo perfecto. Pero cuando menos te lo esperas, la vida te pone a prueba. ¿Sí? Realmente ninguna persona está preparada para hacer la visita de tu ser querido, la visita de tu hijo amado, de tu hija, o de tu padre o de tu madre. No, visita es, en términos de significado de la Real Academia Española, es acto de cortesía, ¿no? Es, como dice acá, es un encuentro, es cumplir con presentarse, saludar, eh, qué sé yo, pero visitar a un ser querido porque está grave, porque está enfermo, no está, creo, el término correcto en el sentido de que las familias se proveen, sobre todo en situaciones de crisis, como son la enfermedad, ¿no? Entonces, desde ahí que podamos de repente empezar a reflexionar acerca del término de visita y poder ponerlo como acompañamiento familiar, que es lo que, digamos, estamos proponiendo nosotros en nuestra unidad de cuidados intensivos. Al respecto de lo que significan las familias en la unidad de cuidados intensivos, que es el lugar donde nosotros hemos estado ya trabajando al respecto, hay literatura abundante, literatura múltiple que podemos revisar que avala el hecho de que los familiares tienen un rol importante, indispensable para las unidades de cuidados intensivos y para estar cerca de los pacientes. ¿Por qué? Porque las dos conclusiones más importantes que se han sacado de todos estos estudios de investigación, de todas estas revisiones, son que los familiares tienen muchas necesidades, pero las más importantes, las principales, podría decirse que son recibir el informe de su paciente, el informe de la evolución de su paciente importante. La necesidad mayor que tienen es saber qué está pasando con su paciente, ¿no? Y que a veces lo dejamos, digamos, de lado, no le damos la importancia, como pasó en la pandemia, y se dejaba de dar los informes o se les dejaba 2 o 3 días a los familiares sin informar y algo que los hacía sufrir mucho, ¿no? Sin embargo, está considerado como una de las necesidades más importantes. Y la otra, que describe la literatura, es pasar más tiempo con su paciente, ¿no? Estar con sus pacientes, poder acceder a ellos, poder estar presentes, poder hablarles, poder saber cómo están, poder mirarlos,
¿no? Entonces, es de ahí que surge, digamos, toda esta necesidad de ver y revisar cuánto nosotros podemos cambiar el esquema que ya tenemos establecido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, de las necesidades que estamos conversando, las necesidades cognitivas, que son de información, no solamente el familiar quiere que el médico le informe y le diga, es cierto, es importante, y el médico le va a dar la evolución de su estado, le va a dar los pronósticos, los estudios que se van a realizar y todos los, de repente, resultados que se van obteniendo, ¿no? Pero también es importante, y los mismos familiares lo manifiestan, que ellos esperan que los profesionales de enfermería puedan comunicarse con ellos, que puedan prestarles atención y que puedan darles algún alcance. No va a ser la misma información que la del médico, pero sí es muy importante que el personal de enfermería se acerque, les hable, los oriente, les guíe, les aclare dudas de una manera muy sencilla, con un lenguaje claro que tal vez ellos no hayan comprendido y que pues siempre acuden al profesional de enfermería para que pueda de repente dispersar esa duda que ha quedado, ¿no? Entonces los enfermeros también tenemos un papel informativo, ¿no? Un papel en el que nosotros podemos calmar y aplacar esa ansiedad con los familiares, ¿no? Ellos esperan que pues las enfermeras les digamos cómo descansó el paciente, sobre todo en la UCI, si tiene frío, si de repente sus signos vitales están estables o no, como por qué está muy dormido, si no le escucha, eh, por dónde está comiendo, ¿no? Muchas cosas y dudas que se le vienen a los familiares. ¿Ya? Entonces ahí las enfermeras tenemos ese papel tan importante que calma mucho la ansiedad que genera el hecho de tener a un ser querido en una UCI invadido con muchos eh, accesos invasivos por la boca, por la nariz, que ya está el ventilador, que el paciente no se mueve, que está dormido, todo eso, a veces lo necesitan saber, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las expectativas informativas que tienen los familiares. Entonces, la falta de comunicación efectiva con las familias del paciente precipita en ellos mucho más los sentimientos de preocupación, ansiedad, frustración, de soledad, de enfado y de insatisfacción, ¿no? Entonces, seamos comunicativos. Eso es algo tan importante y que puede generar satisfacción y disminución de su ansiedad. Entonces, es importante poder nosotros conocer qué necesitan saber, comunicarnos, acercarnos, saber de repente su estado emocional, ¿no? Cuáles son las expectativas de estos familiares, si tienen mucha esperanza, si tienen miedo, ¿no? Si hay alivio del sufrimiento, de repente con la esperanza que se les pueda dar, tanto en el informe médico como cuando una enfermera se le acerca, le habla, lo trata bien, con mucho respeto, ¿no? Y si tienen todavía miedo, porque de repente podemos acudir también a el servicio de psicología para que puedan darles más apoyo, ¿no? Entonces, los pacientes están realmente en una situación en que los familiares se vuelven muy vulnerables y a veces también necesitan su apoyo espiritual, ¿no? Y todo eso nosotros tenemos que estar atentos para que podamos de alguna forma darles ese apoyo y facilitarles, sobre todo facilitarles, ¿no? Porque si, por ejemplo, hay pacientes que pueden ser de repente testigos de Jehová, pueden tener religiones diferentes, y los familiares solicitan traer un religioso, un pastor, no, entonces seamos flexibles. Bueno, vamos a permitir que esté presente en algún momento, de repente quieren hacer una oración, quieren tranquilizarse de esa manera, pudiendo ingresar a su pastor, ¿no? Entonces no debemos cerrar la puerta a esa posibilidad si eso va a ser positivo para el confort emocional del paciente. Entonces, los familiares consiguen tener seguridad y confianza en el personal cuando nosotros estamos atentos
a todas estas necesidades, ¿no? Y sobre todo, si lo que ellos más quieren, que es estar cerca de su ser querido, es posible, que nosotros los profesionales hacemos posible, ¿no? Aún cuando la condición del paciente sea ya próxima a la muerte, entonces es con mucha más razón poder hacer posible que haya proximidad, que los familiares puedan estar antes para poder hacer el acompañamiento, ¿no? En estos momentos, ¿no? Entonces, hay de estas necesidades emocionales las que debemos atender, ¿no? Pero ayuda mucho que los familiares puedan estar presentes. Entonces, también existen necesidades sociales, como que hay un desequilibrio en el entorno de su familia, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que cuando un ser querido enferma y tiene que entrar en una UCI o en una cirugía que es de mucha gravedad, de mucho peligro, por decirlo así, no se trastorna todo y de pronto tienes que pedir permiso en el trabajo, tienes que dejar de recoger a los hijos, por ejemplo, encargarle a la hermana o al vecino, ¿no? Y todo lo que tengo organizado se altera, porque no sé cuántos días va a durar todo este proceso. Entonces necesito de apoyo de otra familia, de amigos, de repente también de la asistenta social del hospital, ¿no? Y todo eso se facilita. Me puedo organizar y puedo organizar mi vida que se ha alterado completamente si tengo a mi hospital que es, por decir así, para poder hacer un hospital amigable, que me da el horario flexible, que me da la facilidad, que los profesionales tienen esa empatía con todo lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, que me ayudan a que yo pueda ver a mi ser querido, a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, que está grave, pero que no altere tampoco el estilo, mi vida organizada, las responsabilidades que se tienen, ¿no? Entonces, todo eso también ayuda a que mejore el nivel de ansiedad y mejora el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con respecto a lo que encuentran como servicio ofertable en los diferentes lugares de hospitalización, sean las UCIs, sea la emergencia, cirugía, etcétera. En general, en el sistema hospitalario. Necesidades prácticas para los familiares, sobre todo. Si vienen para recibir informes con un paciente grave de cuidados intensivos, ansiosos, cansados, de repente corriendo de un lado a otro para hacer las cosas rápidas y poder recibir su informe, entrar a ver a su ser querido, deben llegar a un lugar donde puedan tener algo, aunque sea donde sentarse y donde puedan estar cómodos. Entonces, esas son cosas que también tenemos que visualizar. Los familiares están, pero también para que puedan ser tratados de una manera digna y tengamos espacios para ellos, como debe ser. Entonces, si vamos a promover una cultura, en mi caso, UCI, puertas abiertas, ¿no? Que más o menos es un denominador, es similar, mejor dicho, UCI con horario flexible, que es el tema el que estamos tratando, ¿no? Viene a ser lo que nosotros estamos implementando como UCI de puertas abiertas. Que puertas abiertas no es y no significa que vamos a abrir las puertas de la UCI y todos entran, como si fuera UON, como si fuera Metro. No es así. No es simplemente abrirlas en un horario libre, ¿no? Tampoco es imponer estos cambios sin previos acuerdos de todo el personal, ¿no? Sin previa preparación de todas las partes. Esto implica, pues, conversar previamente, tener reuniones, tener consenso del equipo, ¿no? Y poder ponernos de acuerdo. Miren, tenemos esto, son horarios
rígidos que tenemos de 2 a 4 y los familiares, sin embargo, están manifestando problemas, dificultades, piden horario flexible, ¿no? Como ya lo hemos hecho con una encuesta aplicada en el año 2023 completa y previamente también ya se había detectado esta necesidad, ¿no? Entonces, en función a la detección de esa necesidad es que ya se propone este modelo de horario flexible en la UCI, ¿no? Para esto también se preparan los familiares, ¿no? La apertura de la UCI debe producirse, pues, justo en respuesta a esto, ¿no? A las necesidades manifestadas, ¿no? A que la política debe abordar de forma más integral esto de lo que significa el respeto al paciente, el respeto por sus derechos, porque el paciente quiere estar con su ser querido, quiere ver a su esposa, a su hija, es cierto. Por experiencia se ha comprobado, ellos cambian mucho cuando ya entra la hija o entra su esposa y no quieren que se vayan, cuando ya se dan cuenta que está ahí la persona que más quieren, ¿no? Y pues como simple reconocimiento de que es un derecho. Esto hay que tenerlo muy claro, que es un proceso gradual, ¿no? Es plantear algo que va a ser un cambio, que va a ser aperturista, que sí va a ser basado en la necesidad del acercamiento al familiar y con una tendencia que está siendo global, ¿no? Hacia el cuidado centrado en la persona, ¿no? Este cuidado centrado en la persona, las personas quienes somos en el sistema sanitario, pues somos el paciente, su familia y el equipo, ¿no? Entonces, considerando el usuario externo que viene a ser el paciente y su familia, pues nosotros tenemos que pensar en ellos y en sus necesidades y en el hecho de que quieren acercarse, quieren estar juntos, también en este proceso de enfermedad. Las evidencias nos demuestran que hace falta en muchos sistemas hospitalarios a nivel del país, a nivel de muchos otros lugares fuera de nuestro país, ¿no? Hace falta ampliar la atención hacia el familiar del paciente críticamente enfermo, ¿no? Y que es muy necesario diseñar un programa de acción participativa que invite a la reflexión a los profesionales y todo el personal de la UCI, ¿no? Entonces, es un proceso que nosotros ya estamos pasando y que ya estamos llegando, digamos, a la parte de los consensos, donde ya estamos aplicando lo que es la modalidad de horario flexible. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, ¿no? En el que se iniciaron las UCIs, ¿cuál ha sido la cultura dominante? Prohibido el paso, UCI cerradas, restrictivas completamente, ¿no? Con una cultura centrada solo en el paciente y en los aspectos medibles, biológicos, ¿no? Todo lo que le venía afectando al paciente, mientras que el familiar, pues, estaba separado con un muro, estaba excluido, ¿no? Excluido incluso de la agenda de enfermería y pues no sabíamos cómo estaban, ni siquiera sabíamos si ellos estaban sentados esperando o no estaban, ¿no? No había cómo tomarlos en cuenta. Y las UCIs en general, en todo el país, tienen diferentes normas, ¿no? Tienen diferentes formas de haber aplicado sus normas, cómo voy a dejar entrar a los familiares, uno solo por paciente, 4 familiares directos por paciente, solo de 1 hora al día, una vez a la semana, qué sé yo. Sin embargo, hace un siglo, ya pasó, estamos en el siglo XXI y sigue siendo igual. Seguimos con todas las investigaciones al respecto acerca de lo que son las UCIs de puertas abiertas, ¿no? Con resultados que todavía nos indican que existen restricciones en un buen porcentaje de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Ya venimos en el siglo XXI y aún tenemos estas restricciones y pues de acuerdo al gusto de los profesionales en cada lugar.
¿no? O sea, por ejemplo acá, uso obligado de mandil. Está prohibido ingerir alimentos en la sala de espera, ¿no? O sea, están afuera los familiares, de repente llegaron apurados, ni siquiera pudieron comer porque el informe es a la 1, entonces tienen que estar presentes, pero no almorzaron, no comieron y tienen que estar hasta las 4 que están con sus pacientes adentro, pero no comieron. Y está prohibido ingerir alimentos, ¿no? Es algo que pues cada UCI determina según sus criterios que no están sustentados en la literatura, ¿no? Entonces, todavía el 70% de las UCIs están cerradas, tienen políticas cerradas, ¿no? Las normativas se han implantado, pues, dependiendo, ¿no? Vamos a ver cuánto de visitas al día vamos a tener, cuánto debe durar cada una de las visitas, cuántos familiares deben entrar. Ah, ya, pues a mí se me ocurre que solo uno, ¿por qué tienen que entrar más? ¿Por qué dos o por qué tres? No hay sustento, sin embargo, es algo que se le ha ocurrido a los profesionales y que no hemos consultado o no hemos preguntado qué necesitan los familiares, ¿no? Entonces, en función a estos aspectos, se han determinado estas políticas implantadas en muchos de los lugares de todas las unidades de cuidados intensivos, ¿no? En general, creo que en el sistema de políticas de visitas en el hospital. Entonces, tenemos que considerar que el poder y la autoridad la tienen los profesionales, ¿no? Y lo manifestamos con un lenguaje como, ¿los dejamos entrar? ¿Les permitimos? Hay que autorizarles, ¿no? Es la hora de la visita. Ellos son visitantes, nosotros acá decidimos, y ellos son nuestros pacientes, ¿ya? Y ellos son los visitantes. Olvidamos que ellos son sus seres queridos, son los que los pacientes necesitan, ¿no? Y no debería ser así, los familiares no deben quedar fuera, no deben quedar con pautas, con reglas, con horarios restringidos, impedidos de participar en los cuidados de sus seres queridos, no se les debe asignar ese papel de visitante, ¿no? Entonces deberíamos de terminar con este pensamiento y esta política restrictiva y pasar a un abordaje más amplio donde la familia pueda estar presente, donde la familia puede implicarse también en los cuidados del paciente, ¿no? Donde cada lugar tenga protocolos de atención a familiares, ¿no? Y a veces pensamos, ¿y por qué nos organizamos de esta manera? ¿Por qué? Porque cada persona habla desde su propia perspectiva, ¿no? Unos dicen, no, porque genera más cansancio a los pacientes y también a los familiares. No, porque los pacientes se alteran, no, porque se les sube la frecuencia cardíaca, porque hay infecciones, mientras más familiares, más gente entre, más infecciones. No, porque interfieren con mis cuidados y porque me están mirando y me van a criticar, ¿no? Porque invaden la privacidad, porque de repente, de pronto, voy a sentir que voy perdiendo el poder como profesional, ¿no? Sin embargo, a veces nosotros pensamos que eh, estamos en lo cierto, estamos en nuestra razón, pero tal vez sea que no conocemos que existen necesidades importantes, que si son satisfechas, vamos a mejorar la relación que podamos tener con estos familiares y los vamos a hacer nuestros aliados, vamos a hacer que ellos estén de nuestro lado, que se pasen a nuestro lado, que sean más participativos, más colaborativos, que nos entiendan y que sobre todo valoren nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, hablar en general de todos, porque también existen habilidades que debe tener todo personal de salud con respecto a habilidades de comunicación, habilidades de escucha activa, empatía, y que pues sí, tenemos que reconocer que hay ciertas carencias en muchos de los profesionales, del personal técnico, etcétera, que todavía falta desarrollar para que podamos, digamos, tener esta relación empática
para que podamos tener esta comunicación efectiva que hace falta, ¿no? Y que nos permita acercarnos, que nos permita ser coherentes con todo esto que estamos hablando. Y que nos haga acercarnos, que nos haga ser un equipo, ¿no? Tampoco de repente conocemos que existen regímenes de apertura familiares con horarios flexibles que mejoran la salud del paciente, que se ha demostrado con resultados, con beneficios para todos, ¿no? Entonces, si nos proponemos un cambio, puede ser, y esto tenemos que tomar en cuenta que es un proceso gradual, no porque siempre las cosas han sido así, deben ser siempre así, ¿no? A veces hemos querido cambiar de pronto porque un familiar quiere darle de comer a su paciente y el paciente se siente feliz porque le va a dar su esposa. Y todavía cuando hay profesionales que están bajo las normas y estrictamente las normas y te niegan y te dicen no, que lo haga el personal técnico y por acá. ¿Pero por qué? Porque la norma está establecida así, que puede hacerle daño al paciente, que su esposa le pueda ayudar a comer. Se va a sentir más feliz, más agradecido y la esposa también más satisfecha de poder ayudar, de poder cuidar a su ser querido. Entonces, esa norma, digamos, ¿qué pasa con la norma? ¿La sacamos? No. Entonces, cuando dicen, siempre ha sido así, se puede cambiar. A veces sucede que desimplementar algo puede resultar mucho más difícil, ¿no? Eliminar eso que ya está ahí, que te dicen las normas son las normas, ¿no? Que introducir otras nuevas, ¿no? Una nueva, por ejemplo, pero si no le va a hacer daño, vamos a ver cómo resulta. A ver, probemos. Hay que abrir la mente. Es importante que tengamos la mentalidad abierta, pensar diferente, ¿no? Y que, por ejemplo, usemos un lenguaje distinto en lugar de decir permitir, pues usted sea bienvenido, ¿no? Es usted, eh, eh, tiene las puertas abiertas, ¿no? En lugar de permitir o autorizar. Entonces, asumir una nueva idea a veces cuesta. Vamos a encontrar todavía barreras, ¿no? Ante una idea innovadora, ¿no? Vamos a tener aceptadores iniciales, sí, probablemente, con una mayoría, ¿no? Que se va a juntar, después va a haber otra mayoría que va a ver que sí va bien y todo, y entonces van a comenzar también a sumarse, y a pesar de eso, todavía van a haber ciertas piedras en este camino de cambio, ¿no? Pero podríamos nosotros ser persuasivos en ese que no y Vamos no, caminando. ¿no? No, caminando. ¿Caminando? No. 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 Sí. Bueno, no, vamos. Y se cambia, ¿no? Entonces, ante la persistencia es posible que se logre ese cambio de alguien que de pronto se niega completamente y cuando va viendo y va viendo y uno insiste, probablemente se logre cambiar esa postura. ¿Cómo logramos este cambio? Empezamos por nosotros, por cada persona, por cada integrante del sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno haciendo su parte puede aportar y aporta en positivo, ¿no es cierto? Entonces, las palabras que cambian la vida y mejora un sistema es empiezo por mí. Entonces, el modelo de flexibilización de horarios en nuestra UCI a nosotros nos ha mejorado la participación en los cuidados básicos con respecto a los pacientes, ¿no? ¿Cómo logramos este cambio? Pues hay un esquema de preparación previa, primero con el personal, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Se requiere generar conciencia sobre las recomendaciones que surgen en la literatura, escuchar testimonios de pacientes, ¿no? Y familiares, impulsar programas de formación con contenido sobre las necesidades de los familiares, el beneficio de las UCIs de puertas abiertas, los procesos de duelo, habilidades de comunicación, talleres para fortalecer la empatía, respeto, ¿no? Todo lo que es importante con respecto a el personal de la UCI, en nuestro caso, ¿no?
¿Y cómo logramos cambio con los familiares? Pues hay que conocer sus necesidades, ¿no? Aplicando encuestas de satisfacción con la atención recibida o también conociendo sus necesidades, hacer una encuesta con respecto a lo que ellos necesitan, usar estrategias de información, acercamiento personalizado, estrategias educativas, ¿no? Como nosotros tenemos una escuela para familiares que se denomina encuentros educativos, ¿no? Tener en cuenta que es un proceso gradual, ¿no? Es algo que no se va a dar de la noche a la mañana. Debemos juntarnos, hacer el diagnóstico situacional, diseñar la propuesta, analizar en grupo estas propuestas, ejecutar o implantar estas intervenciones, ¿no? Evaluar y luego transferir esta experiencia y conocimiento. En una encuesta que realizamos en el 2023, pues sí, los familiares manifestaron que debe ser flexible el horario, que nosotros tenemos un horario regular, que es de 2 a 4, y casi el 54% pidió que sea flexible, ¿no? ¿Necesita el horario flexible? Sí, el 63%. ¿Cuáles son los motivos? El 70% manifestó que su motivo es laboral. Entonces, es importante para ellos porque es la fuente económica que tienen, ¿no? No todo el tiempo se puede estar pidiendo permiso y les afecta también en su estado psicológico, emocional, ¿no? No saber qué hacer para poder salir a ver a su paciente en el horario estricto. Sin embargo, cuando tienen un horario flexible, ya están más tranquilos. Tenemos esta normativa que se propone para que el familiar sepa que tenemos un documento, ¿no? El profesional también conoce el documento y así es como más o menos nosotros ordenamos lo que estamos proponiendo como cambio, ¿no? Un flujograma que nos sirve también para que nosotros podamos guiarnos, ¿no? Y pues las evidencias nos dicen que hay que hacer, digamos, ciertos pasos para poder eh, lograr este cambio, ¿no? Entonces, tenemos mucha evidencia en la literatura y el impacto que tiene esto de acercar a los familiares con sus pacientes con horarios flexibles, ser empáticos, es que reduce la ansiedad del paciente, tener a su lado, disminuye la confusión y agitación que se puede presentar, como es el delirio, ¿no? El delirio de los pacientes cuando están con sus familiares ayuda mucho, ¿no? Hay investigaciones al respecto que han demostrado que la presencia familiar reduce la incidencia de delirio, ¿no? Entonces tenemos investigaciones que ya vienen en cantidades abundantes. Otro impacto es la mayor satisfacción de los familiares. Hay soporte emocional y seguridad de los familiares y los pacientes. No se asocia a visitas más largas. No es que significa, y ahí lo hemos puesto en nuestro protocolo de horario flexible, que cuando ya ellos solicitan flexibilidad, significa que van a llegar a un momento, van a entrar, lo van a ver al paciente, conversarán con el personal, con la enfermera, y de acuerdo a la necesidad se quedarán 10, 15, 20 minutos, y listo, para ellos es bastante, y no se asocia a que van a quedarse 2 horas, 3 horas, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que estar muy claro en la propuesta, ¿ya? Y permite a los familiares planificar otros compromisos laborales, personales y familiares, como ya lo dijimos, y que también se habla mucho de las infecciones. ¿Hay incremento? No. Está demostrado que las infecciones se previenen con un buen lavado de manos, ¿no? Que es la medida más importante para prevenir las infecciones. Lávese las manos y que probablemente el letrero que debería de ir en cada puerta, en cada entrada de las UCIs, en lugar de decir prohibido el ingreso, es lávese las manos, ¿no? La presencia del familiar favorece el destete de la ventilación mecánica, disminuye la estancia en la UCI, mejora la comunicación entre el personal y familiares. Está descrito en la literatura, hagamos el amor y no la guerra. Nos acercamos más, nos volvemos aliados, los familiares nos aprecian, los conocemos, sabemos qué necesitan, sabemos cosas del paciente, nos conocemos mucho más, ¿sí? Y eso ayuda mucho en poder recuperar al paciente, resolver algunas cosas que de repente están difíciles con un paciente y conocer sus necesidades emocionales o las personas que más
les preocupan, ayuda mucho. El aprendizaje, ahí está, ayudar a que los familiares sepan más cosas, apoyarlos en su aprendizaje, también contribuye en la recuperación de los pacientes. Hay mayor satisfacción de las enfermeras con su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a tener beneficios muchísimos, ¿no? Vamos a respetar los derechos, va a haber más seguridad, satisfacción, tranquilidad, menos complicaciones probablemente fisiológicas, menos delirio y confusión, mejor aprendizaje de los familiares, de los pacientes, ¿no? Más atención a sus necesidades y con inconvenientes que probablemente sean la privacidad, porque las unidades de cuidados intensivos a veces están todavía en unidades abiertas, donde hace falta estar separadas como box independientes, ¿no? O falsas creencias, agotamiento emocional de los profesionales, ¿no? Interferencia en cuidados, que a veces uno dice, no, que me van a interrumpir, pero creo que esas son cosas que se pueden solucionar o falta de habilidades de comunicación. Y esto lo vamos a seguir encontrando como barreras. Probablemente, incluso queriendo nosotros implantar un modelo de horario flexible, aquí unos ejemplos, nada más unos ejemplos para que podamos tomarlos en cuenta. Doctor, la hija del paciente aún está esperando, acaban de operar a su papá y quiere verlo. ¿Qué dice el doctor? No se puede. Que regrese mañana en la hora de visita, pero solo es un momento. Es para que vaya tranquila a su casa. ¿Por qué no? Porque lo digo yo y punto. Una respuesta que no da un sustento, ¿no? Una respuesta que no tiene razón, no simplemente es porque no. Otro ejemplo. Doctora, los familiares ya fueron informados que la paciente puede fallecer en cualquier momento. Van a ingresar sus 2 hijos para acompañar en sus últimos momentos. No se puede, que ingrese solo uno. ¿Y por qué no? Porque es la norma. No es así. En otras situaciones como esta, sí se ha permitido el acompañamiento de varios familiares a la vez. Bueno, entonces, porque nadie me lo informó y porque lo digo yo, ¿no? Barreras, más barreras. Y son barreras que, digamos, están solo en la mente, porque muy bien que podría decir, bueno, sí, entonces está bien, si son hermanos, se pueden acompañar, no hay ningún problema, ¿cierto? Otra, y la última, porque hay muchísimas situaciones difíciles que se pueden encontrar. Otro, ¿no? Simple, simple. Doctor, está fuera el papá del paciente de 15 años. Quiere verlo un momento antes que se duerma. ¿Cómo? ¿No ha ingresado en la tarde? Sí. Pues sus padres se quedan toda la tarde afuera. Solo está pidiendo verlo un instante y despedirse para que duerman tranquilos. Ah, bueno, pero solo un instante, ¿no? Entonces siempre está la limitación y la restricción en nuestra mente. Entonces la barrera puede terminar comiendo los beneficios y no nos damos cuenta y no dejemos que la estructura mental que todavía tienen muchos profesionales pues termine absorbiendo y comiendo los beneficios, ni tampoco es la estructura física de las unidades sean limitaciones para nosotros poder avanzar y lograr mejor este cambio, ¿no? Tomemos en cuenta que la familia solo con su presencia ya está cuidando al paciente y que esto va a ser un reto siempre hasta que logremos superarlo, superar las estructuras mentales de los profesionales y las estructuras físicas de las unidades. Aprendamos a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. El cambio es un proceso, no es un evento. Va a ser poco a poco. Primero hay que aceptar esta nueva información, ¿no? Hay que adoptar una nueva actitud frente a lo que queremos lograr, ¿no? Esta nueva conducta se debe poner en práctica, ¿no? O sea, sí, muy bien, ya, me parece bien, está perfecto, ya. Pero a la hora de la hora, ay, no, yo mejor, ¿sabes qué? Que no entre el familiar porque yo no sé qué le voy a decir. No, la pongo en práctica, ¿sí? Porque entiendo la necesidad de la persona. ¿Ya? No sé qué decirle, ya saldrá. Muy bien. Y que las convicciones que tenemos influyan en otras personas, ¿no? Solo así
vamos a poder hacer que todo esto pueda ser un cambio para humanizar nuestro sistema sanitario. En nuestro caso, todos somos UCI con H, como es la unidad de cuidados intensivos, 1 del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. Juntos hacemos más. Bendita locura. Muchas gracias. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Muchas gracias.